Hola a todos, bienvenidos a este programa, este nuevo programa que hoy quiero iniciar, una serie de estudios de la palabra, estudios bíblicos, donde me gustaría hacer algo sistemático, abordar determinados temas y en concreto hoy quiero iniciar una serie que vamos a llamar Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Recientemente hemos estado celebrando, toda la humanidad ha celebrado, toda la cristiandad ha celebrado lo que nosotros conocemos la Pascua o la Semana Santa para otros, que se centra en un momento crucial donde toda la humanidad fue bendecida con el acto de Jesús de voluntariamente morir en la cruz, siendo crucificado por los romanos. Antes de abordar este tema, sí que me gustaría, tal vez para darle un poco de base, de fundamento, me gustaría simplemente recordar un pasaje que el profeta Isaías, 7 siglos antes de la crucifixión de Cristo, anunció todos los padecimientos del Mesías, el Hijo de Dios. Y él dijo en el capítulo 53 de Isaías, versículo 3 en adelante hasta el 6, concretamente dijo una de las palabras que más ha estudiado todo el pueblo de Dios, o que más hemos meditado de un pasaje del Antiguo Testamento, concretamente el libro de Isaías 53, como digo, donde nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es muy interesante cuando reflexionamos en este pasaje, donde 7 siglos antes el profeta Isaías anuncia cómo sería la muerte de aquel Mesías, aquel Hijo de Dios que vendría a salvar a toda la humanidad. Y vamos a hablar acerca de esas 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Pero antes de entrar tal vez a las 7 palabras y entrar a la primera frase que Jesús va a decir, es importante que tengamos en cuenta algunos detalles, como por ejemplo el por qué morir en una cruz, por qué hace 2000 años a las personas las crucificaban en una cruz. Y eso nos lleva, por ejemplo, que ya 3 siglos antes de que Jesús entregara su vida de forma voluntaria en la cruz, ya los persas, los griegos y aún los romanos crucificaban a las personas, sobre todo aquellos que eran delincuentes, gente de baja calaña, como se suele decir, gente sin recursos, gente pobre, gente miserable. Y muy importante, yo quisiera decir que muchas veces el énfasis está en la cruz, y yo creo que es errado pensar que el énfasis debemos darlo en la cruz. De hecho, durante mucho tiempo la cruz ha sido un símbolo venerado por generaciones y generaciones, pero yo simplemente quisiera decirles o recordar que el valor a la cruz no es la cruz en sí misma, sino que el valor de la cruz está en el que murió en la cruz. Eso es lo importante y lo que nosotros debemos de meditar y debemos de examinar. Y Jesús, estando en la cruz, recordar que estamos hablando precisamente un día antes de inicio de la Pascua judía, y Jesús fue llevado al monte Gólgota, al monte de la calavera, también llamado así, donde va a estar en una cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Fue un momento importante donde se iba a determinar todo el futuro de la humanidad, en un sentido que a partir de ese sacrificio de Jesús, el hombre por primera vez iba a poder experimentar la salvación de su alma o el perdón de sus pecados. Bien, cuando Jesús estuvo en esa cruz, no estuvo en silencio. Jesús estaba moribundo, muy consciente de lo que allí estaba ocurriendo, lo que tenía en sus manos, que él, siendo Dios, pero perfecto Dios y perfecto hombre, él podía en cualquier momento, humanamente hablando, decidir bajarse de esa cruz, pero sin embargo él sabía que era la única manera en que la humanidad pudiera recibir el perdón de sus pecados. Por tanto, por eso él
llevó ese sacrificio, sumo sacrificio, hasta el último momento, hasta entregar su vida de forma voluntaria. Por tanto, Jesús en esa cruz no estuvo en silencio. Jesús, estando en esa condición, dijo 7 frases, o las 7 palabras también meditar, que por cierto he echado de menos este año, que tal vez algunas personas pudiéramos haber meditado un poquito más en esas 7 palabras, que nunca van a dejar de estar vigentes y siempre van a ser actuales y necesarias para este tiempo. Por tanto, vamos a ver las palabras de Jesús en su último momento de vida, su último aliento. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Todos sabemos que una persona cuando está al borde de la muerte, sus últimas palabras, todo el mundo está muy pendiente de qué es lo que va a decir, cuáles van a ser esas últimas palabras. Y la primera palabra que Jesús va a mencionar precisamente se encuentra en Lucas capítulo 23, verso 34, donde dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en ese momento está diciendo una de las frases sublimes, majestuosas, o a la que más énfasis había estado dando importancia durante su ministerio. Jesús una y otra vez decía a sus discípulos acerca de la importancia de perdonar a los que nos ofenden, perdonar al prójimo. Y Jesús fue un maestro que podemos decir que no solamente decía las cosas, sino que también además dio su ejemplo maestro, su momento crucial estando allí donde estaba colgado en un madero, atravesado por unos clavos, tanto por las manos como por los pies, una corona de espinas, los latigazos en su espalda, la burla de la gente, el menosprecio, el insulto y cuántas barbaridades que no habían cometido hasta ese momento. Humillado, desnudo, colgado en una cruz, y en ese momento todos sus enemigos delante de él burlándose. Y en ese momento es cuando Jesús, delante de todas las personas que le estaban mirando, él dice esta frase tan importante y que tiene que llenar de aliento nuestras vidas para que nosotros tomemos ejemplo de nuestro Maestro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta es, ¿quiénes eran los que no sabían lo que estaban haciendo? Los romanos simplemente cumplían órdenes, pero sin embargo los sacerdotes judíos, ahí se cumple el dicho que dice que la ley mata. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los escribas, los fariseos que tenían la ley de Moisés no fueron capaces de reconocer al Hijo de Dios como tal, y por eso ellos llevan, aunque tenían la letra muerta, no tenían el espíritu de vida, no tenían la revelación para conocer, tener un entendimiento de quién era el que estaban crucificando, a aquel mismo que habían estado esperando por tantísimo tiempo. Por tanto, vemos que en ese momento Jesús, a los que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es a esas personas que teniendo la ley, que teniendo la Torá, que teniendo la palabra, la ley de Moisés, no fueron capaces de conocer al Hijo de Dios, al Mesías, el Salvador del mundo. Por tanto, es a ellos. Pero en ese perdón también se hace extensivo toda la humanidad, todos los de aquel tiempo y todos nosotros, 2000 años después, seguimos disfrutando del beneficio de esas palabras de Jesús que nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En un sentido, podemos asegurar que si nosotros hubiéramos estado en aquel tiempo, en aquellos días, posiblemente también seríamos parte de ese pueblo que gritó diciendo, crucifícale. Sin embargo, hoy Jesús extiende esta misma palabra, esta misma frase. Hoy nosotros también podemos beneficiarnos y recibir ese perdón que Jesús, que emanó desde aquella cruz para la salvación de nuestras almas. Por tanto, aquí hay 2 enseñanzas muy importantes. La primera es que nosotros podemos beneficiarnos de este perdón y al mismo tiempo, con la misma gracia que hemos recibido este perdón de Dios en nuestras vidas, en esa misma medida también nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. No es una opción en la vida del cristiano, de aquel Hijo de Dios que ama sinceramente al Señor, el poder guardar rencor hacia nada ni a nadie. Un cristiano verdadero que ama al Señor y que quiere seguir sus mandamientos, porque en esto se cumple la palabra que dice, si me amás, guardad mis mandamientos. Y uno de los mandamientos más importantes de Jesús era que debíamos de perdonar a los que nos ofenden. Perdonar a los que nos ofenden no es una tarea fácil, porque ahí entran las emociones, muchas veces los sentimientos que se mezclan, pero recordar que así como la fe tampoco es una emoción de si siento o no siento, el perdón tampoco lo es. El perdón, el poder perdonar,
es una decisión, es una actitud de vida en nosotros, el tomar la decisión de perdonar para ser libres, porque el perdón trae libertad a nuestras vidas, porque aquel que no perdona es esclavo de aquel que lo ha ofendido y vive pensando y amargándose la vida porque le odia, porque lo que le hizo. Pero el perdón es igual a soltar, a liberar, a ser libre, y es lo que Jesús quiere, que tú y yo podamos tomar ese ejemplo de nuestro Maestro, tomar ejemplo de nuestro Maestro, que nos dijo que debíamos de perdonar, y en el momento más crucial de su vida, Él fue capaz de perdonar de aquellos que le estaban matando. Hoy nosotros también, después de haber recibido ese perdón de nuestros pecados, nosotros también tenemos el llamado, la invitación del Señor de perdonar a cualquiera que nos haya ofendido, para poder ser libre y poder vivir una vida abundante y una vida victoriosa en el Señor. Bueno, hasta aquí este primer capítulo de estas 7 palabras que vamos a estar meditando a lo largo de los próximos días. Te invito a que nos encontremos en el segundo capítulo, que estaremos haciendo entrega el día de mañana. Y la segunda palabra que vamos a estar viendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay vida después de la muerte, que es lo bueno, ¿verdad? Así que, bueno, saludos y muchas bendiciones para todos desde Alicante, España.